Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Lo que vamos a ver hoy va a ser el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores tiene la siguiente expresión. Si yo tengo el vector u por el vector v, esto sería igual al módulo de u por el módulo de v y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Bueno, pues esa sería la expresión analítica que nosotros utilizaríamos para hacer el producto escalar de dos vectores. De ahí sacamos una serie de conclusiones. La primera, podemos decir que si yo hago el producto escalar de un vector por él mismo, eso me va a dar el módulo de ese vector al cuadrado. Yo multiplico u por u, pues esto me tiene que dar el módulo de u al cuadrado. Vamos a ver por qué. Utilizando esta fórmula, u por u sería igual al módulo de u por el módulo de u otra vez, puesto que lo multiplicamos por él mismo, y por el coseno de u. Como es el mismo vector, el ángulo que forma un vector con el mismo es 0 grados. Y el coseno de 0 grados sabemos que vale 1. De ahí nos sale módulo de u por módulo de u al cuadrado. Vamos a ver una segunda conclusión que sacamos de este producto escalar. La segunda conclusión nos dice que el producto escalar de dos vectores es conmutativo. Es decir, que yo multiplico u por v y esto me tiene que dar lo mismo que v por u. Vamos a hacerlo por aquí. Utilizamos el primer miembro, la expresión que tenemos arriba, sería módulo de u por módulo de v y por el coseno del ángulo que forman u y v, tiene que ser igual que módulo de v, módulo de u, por el coseno de v, u. El ángulo que forme el vector u con el v va a ser el mismo que forme v con el vector u, puesto que son los mismos vectores. Así que esto me va a dar exactamente lo mismo, lo puedo eliminar. Para comprobar esto le podemos dar unas coordenadas a cada vector. Podemos llamarle el vector u, que tenga de coordenadas a1, b1, y el vector v, a2, b2. Vamos a hacer el módulo de cada uno. El módulo de u sería la raíz cuadrada de a1 al cuadrado más b1 al cuadrado. Y esto multiplicado por el módulo del vector v, que sería a2 al cuadrado más b2 al cuadrado. Y en el segundo miembro nos quedaría algo parecido. Bueno, pues si esto lo metemos, como son las dos raíces, lo podemos meter en una misma raíz, nos quedaría a1 al cuadrado más b1 al cuadrado por a2 al cuadrado más b2 al cuadrado. Igual a2 al cuadrado más b2 al cuadrado por a1 cuadrado más b1 cuadrado. Si hacemos estas multiplicaciones, nos quedaría lo siguiente. Sería a1 cuadrado por a2 cuadrado más a1 cuadrado por b2 cuadrado más b1 cuadrado a2 cuadrado más b1 cuadrado por b2 cuadrado. Y en el segundo miembro, haciendo lo mismo, multiplicaríamos cada una por las otras dos. a2 cuadrado por a1 cuadrado
más A2 cuadrado por B1 cuadrado más B2 cuadrado por A1 cuadrado más B2 cuadrado por B1 cuadrado. Aquí vemos que este término A1 cuadrado, A2 cuadrado, lo tenemos aquí, los podríamos eliminar. Aquí A1 cuadrado, B2 cuadrado, lo tenemos aquí también. O sea, aquí. Este B1 cuadrado, A2 cuadrado, es este. Y B1 cuadrado por B2 cuadrado, que sería este. Por lo tanto, vemos que tenemos exactamente lo mismo en el primer miembro que en el segundo, luego es igual. Y de esa manera comprobamos que el producto escalar de dos vectores es conmutativo, entre ellos ayudándonos de la conmutativa de la multiplicación. Vamos a ver otra propiedad. Otra propiedad sería que cumple la distributiva de la multiplicación por la suma de vectores. Para eso vamos a poner aquí el vector W, que va a tener de coordenadas A3, B3. Bueno, pues vamos a ir haciendo aquí el primer miembro por un lado, el segundo por otro, y vemos si nos da el mismo resultado. Bueno, pues el vector U sería A1B1, que multiplica A2B2 más A3B3. Este sería el primer miembro. En el segundo tendríamos A1B1 por A2B2 más A1B1 por A3B3. Hemos sustituido cada vector por sus coordenadas. Aquí lo primero que haríamos sería el paréntesis. Sería A2 más A3, B2 más B3. Y aquí haríamos la multiplicación. Bueno, pues aquí sería A1A2 más B1B2 más A1A3 más B1B3. Ahora ya multiplicaríamos esto. Entonces sería A1 por esto, A1 por A2 más A3 y B1 por B2 más B3. Este lo dejaríamos igual, vamos a dejarlo tal y como está. Y aquí volvemos a multiplicar esta coordenada por todo esto. Me quedaría A1A2 más A1A3 más B1B2 más B1B3. Vamos a poner el segundo miembro como lo teníamos arriba. Y vemos si lo que me aparece en el primer miembro es igual que lo que me aparece en el segundo. Aquí tenemos A1A2, lo tenemos aquí también. A1A3, lo tenemos aquí. B1B2, lo tenemos aquí. Y B1B3 lo tenemos aquí. Con esto vemos que realmente cumple la distributiva de la multiplicación por la suma de vectores. Vamos a ver otra consecuencia. La siguiente consecuencia que podemos sacar es la multiplicación por un escalar. O sea, yo puedo decir que t por u, bueno, vamos a poner así, t por u y por v va a ser lo mismo que t por u y por v, o
que t por v y por u. O sea, este escalar que llamamos t, que sería un número real, lo mismo me da multiplicarlo primero por un vector y luego por el otro, o multiplicarlo por el segundo y luego por el primero, o multiplicarlo por la multiplicación de esos dos vectores. Vamos a utilizar de nuevo esas coordenadas. T, que multiplicaría A1, B1, y todo esto multiplicaría A2, B2. En este caso, T multiplicaría A1, B1 por A2, B2. Y en este último caso tendríamos T, que multiplicaría A2, B2, y esto multiplicado por A1, B1. Bueno, se ve claramente que nos va a salir exactamente lo mismo. Tenemos A1T, B1T, que lo multiplicaríamos por esto. Aquí tendríamos T por A1A2 más B1B2. Y aquí tendríamos T por, bueno, vamos a poner aquí A2T, ahí lo teníamos aquí fuera, A2T, B2T, multiplicado por A1, B1. Aquí haciendo esto tendríamos A1T, A2, más B1T, B2. Aquí me quedaría T A1A2 más T B1 B2. Y aquí me quedaría A2T A1 más B2T B1. Si nos fijamos, aunque las coordenadas están cambiadas de sitio, por la propiedad conmutativa de la multiplicación, vemos que A1T A2 es lo mismo que T A1A2 y lo mismo que A2A1T. Y aquí B1B2T es lo mismo que TB1B2 y que B2T por B1. Con lo cual esta propiedad quedaría también demostrada. Vamos a ver otra siguiente. Me dice que para que dos vectores sean perpendiculares, tiene que ocurrir que su producto escalar sea 0. Bueno, pues vamos a imaginarnos estos dos vectores. Con esto no lo vamos a ver, pero si nosotros, bueno, podemos hacerlo con esto primero y luego lo hacemos con un ejemplo. Tenemos aquí el vector A y el vector B. Bueno, pues su producto escalar sería igual al módulo del primero por el módulo del segundo y por el coseno del ángulo que forme estos vectores. Si son perpendiculares, el ángulo que formarán será 90 y el coseno de 90 me daría 0. Por lo tanto, al ser estos 0, me da igual las coordenadas que tuviesen, porque al multiplicar por 0 me daría 0. Pero vamos a hacerlo con dos vectores con unos números determinados. Voy a coger un vector que sea horizontal, por ejemplo el 3, 0, y otro vector que sea vertical, por ejemplo el 0, 2. El 3, 0 sería un vector más o menos así, y el 2, 0 pues sería un vector así, con lo cual tendrían 90 grados, serían perpendiculares. Y vamos a ver que realmente su producto escalar me va a dar 0. Utilizando la fórmula tendría el módulo del primero
por el módulo del segundo y por el coseno del ángulo que forman. Esto sería raíz de 3 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado por el coseno, en este caso como hemos visto que son perpendiculares, coseno de 0. Bueno, pues esto me daría 3 por 2 por 0, 6 por 0 me daría 0. Con lo que queda demostrado que para que dos vectores sean perpendiculares, su producto escalar me tiene que dar 0. Es una manera de comprobar si dos vectores son perpendiculares. Vamos a ver también qué es un vector unitario. Un vector unitario es el que su módulo mide 1, por eso se llama unitario. Entonces lo único que se tiene que cumplir es que esto sea igual a 1. Y por último, lo que podemos ver es que es un vector, que son vectores ortonormales, combinando una cosa y otra. Para que dos vectores sean ortonormales se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que su producto escalar sea 0, y segundo, que el módulo de uno sea igual al módulo de otro y además sea igual a 1. Resumiendo, para que dos vectores sean ortonormales tienen que ser perpendiculares y además tienen que ser unitarios. O sea que dos vectores ortonormales serían dos vectores que midiesen 1 y además fuesen perpendiculares. Bueno, pues esta es la fórmula importante que hemos visto hoy, que la vamos a utilizar más adelante para calcular otras cosas, y una serie de consecuencias o conclusiones que hemos sacado de ella. En este vídeo nada más, seguiremos trabajando con ella y veremos más cosas. Así que hasta el próximo vídeo, un saludo a todos.